Si las leyes de la física hubieran funcionado a la perfección durante el primer segundo después del Big Bang, tú no existirías. Yo no existiría. Esta pantalla no existiría. La Tierra, el Sol, la galaxia, los átomos, las moléculas, absolutamente nada de lo que conocemos como realidad existiría. Solo habría existido una nube infinita de luz pura, expandiéndose en silencio, en un universo perfectamente vacío, perfectamente equilibrado, perfectamente muerto. Pero algo falló. Algo, durante una fracción de segundo después del nacimiento del universo, no funcionó como debería haber funcionado. Una imperfección minúscula. Un error tan pequeño que afectó solo a una partícula de cada 1000 millones. Pero ese error, ese microscópico defecto en las leyes de la física, es la única razón por la que existe absolutamente todo. Y los físicos llevan más de 60 años intentando explicar por qué pasó. Sin éxito. Pero espera, porque para entender la magnitud de este misterio, hay que entender primero qué debería haber pasado. Cuando el universo nació, hace exactamente 13.800 millones de años, en lo que los físicos llaman el Big Bang, lo hizo con cantidades exactamente iguales de dos cosas: materia y antimateria. La materia es lo que conoces. Es de lo que estás hecho tú, tu casa, las estrellas, los planetas. La antimateria es su gemela perfectamente opuesta. Tiene exactamente las mismas propiedades, pero con cargas eléctricas invertidas. Cada partícula tiene una contraparte de antimateria. El electrón tiene su positrón. El protón tiene su antiprotón. Y cuando una partícula de materia toca a su gemela de antimateria, ocurre algo brutal. Ambas se aniquilan completamente, transformándose por completo en pura energía electromagnética en una explosión de luz tan eficiente que ni siquiera deja residuos. Esto no es ciencia ficción. Es física básica, comprobada en los laboratorios más avanzados del mundo cientos de veces. Cada vez que producimos antimateria en colisionadores como el CERN, vemos exactamente cómo se aniquila instantáneamente al contacto con materia normal. Aquí está el primer problema que mantuvo despiertos a los físicos durante más de medio siglo. Si el Big Bang produjo cantidades iguales de materia y antimateria, ¿por qué hoy el universo está lleno de materia y prácticamente no hay antimateria? La materia debería haber sido aniquilada por la antimateria en los primeros segundos del universo. Cada partícula debería haberse encontrado con su gemela opuesta. Cada átomo debería haber dejado de existir antes de poder formar siquiera el primer hidrógeno. Y el universo, después de esa aniquilación masiva, debería haber sido un océano infinito de pura luz expandiéndose en silencio para siempre, sin estrellas, sin planetas, sin vida. Pero no fue así. Algo falló. La solución provisional que los físicos manejaron durante décadas era simple. Decían que probablemente había una pequeña asimetría desconocida en las leyes fundamentales que hacía que la materia se produjera apenas un poquito más que la antimateria durante los primeros instantes del Big Bang. Esa asimetría se llamó violación CP y se predijo teóricamente en los años 60. Tenía sentido en papel. Resolvía el problema de manera elegante. Y durante muchos años, era la explicación más aceptada en libros universitarios de cosmología. Pero hay un problema enorme con esa explicación. Y aquí entra el segundo problema, el grande, el que mantiene en jaque a la física moderna hasta el día de hoy. Cuando los experimentos modernos en aceleradores de partículas como el CERN empezaron a medir cuánta violación CP existe realmente en las leyes físicas conocidas, los resultados fueron devastadores. La asimetría medida en los laboratorios es real. Existe. Pero es aproximadamente 10.000 millones de veces más pequeña de lo que se necesitaría para explicar la cantidad de materia que existe hoy en el universo. Lee eso otra vez con calma. 10.000 millones de veces más pequeña. La asimetría que predijo la teoría tradicional simplemente no es suficiente para explicar por qué tú y yo y todo lo que conoces existe. ¿Te das cuenta del agujero teórico que esto deja? Significa que hay algo más. Algo que ocurrió durante el primer segundo del universo, algo que hizo que la materia ganara, contra todas las probabilidades, su batalla contra la antimateria. Y los físicos llevan 60 años buscando ese algo sin éxito. Han propuesto neutrinos de masa pesada que aún no se han detectado.
Han propuesto variogénesis a través de mecanismos exóticos como la leptogénesis. Han propuesto que durante los primeros instantes del universo, las leyes mismas de la física eran distintas a las que conocemos ahora, y luego cambiaron a las que vemos hoy. Cada propuesta es matemáticamente fascinante. Ninguna ha sido verificada experimentalmente. Y todas tienen un componente común. Todas requieren que algo, durante el primer segundo del universo, se haya saltado las reglas que la física actual considera inviolables. Aquí está la parte más perturbadora de todo esto. La cantidad exacta de materia que sobrevivió a la aniquilación masiva inicial fue, según los cálculos más precisos disponibles, de aproximadamente una partícula de cada 1000 millones. Eso significa que el universo actual, con todas sus galaxias, todas sus estrellas, todos sus planetas, todos sus átomos y todos sus seres vivos, está construido con apenas el residuo, el sobrante, lo que quedó después de que el resto se autodestruyera en los primeros instantes de existencia. Si esa cifra hubiera sido 0, no existiríamos. Si esa cifra hubiera sido un poco más alta, el universo sería radicalmente distinto, con tanta materia que habría colapsado bajo su propia gravedad antes de poder formar estrellas estables. Esa cifra, una de cada 1000 millones, está sintonizada con una precisión absurda para producir exactamente el universo que conocemos. ¿Coincidencia? Los físicos discuten ese punto con cuidado. Hay 3 teorías principales que tratan de explicar esta sintonización imposible. La primera teoría es la del multiverso. Dice que existen infinitos universos paralelos, cada uno con valores físicos ligeramente distintos en sus constantes fundamentales. La inmensa mayoría de esos universos no producen materia suficiente, o producen demasiada, o se colapsan inmediatamente, y no contienen vida ni observadores conscientes para registrar su propia existencia. Nosotros vivimos, simplemente, en uno de los pocos universos donde el equilibrio fue exactamente el correcto para que apareciera la vida. Es lo que se llama el principio entrópico. Una explicación elegante, pero también una que muchos físicos consideran intelectualmente insatisfactoria, porque no explica nada. Solo dice que estamos aquí porque, si no estuviéramos, no estaríamos preguntando. La segunda teoría es la del diseño cósmico. Sugiere que las leyes del universo no fueron al azar. Que algo, alguna inteligencia o algún proceso anterior al Big Bang, ajustó deliberadamente los parámetros físicos para que la materia ganara su batalla contra la antimateria. Pero es enormemente controvertida porque toca temas filosóficos y religiosos que la academia oficial prefiere evitar. La tercera teoría, y la más reciente, sugiere algo que casi nadie discute en público. Dice que el universo podría haber sido producido como una simulación, donde alguien o algo programó la asimetría exacta para que existiera vida observadora dentro del sistema. Esta teoría, defendida por filósofos como Nick Bostrom y físicos como Neil deGrasse Tyson, propone que vivimos dentro de algo similar a un programa de computadora extremadamente sofisticado, y que las leyes físicas que estudiamos son simplemente las reglas internas del programa. Es una idea perturbadora. Imposible de desmentir. Y, según las estadísticas que algunos defensores presentan, posiblemente más probable de ser cierta de lo que la mayoría de la gente quiere admitir. Lo único cierto, comprobado, documentado y que la física moderna no puede ignorar, es esto. Tu existencia depende de una falla microscópica en las leyes del universo, una falla que ocurrió hace 13.800 millones de años, durante un instante tan breve que ningún reloj humano podría medirlo. Si esa falla no hubiera ocurrido, este momento no existiría. Tu memoria no existiría. Esta conversación entre tú y yo, a través de una pantalla y un sistema de Internet construido sobre las leyes de la física, simplemente no podría estar ocurriendo. Eres, literalmente, el resultado de un error que la física no termina de explicar. Si te apasiona pensar en estas verdades cósmicas que cambian el modo en que ves tu propia existencia, suscríbete al canal. Porque la realidad es mucho más extraña de lo que cualquier libro de escuela se atreve a contar. Facto Snacks, tu canal de curiosidades y factos tendencias.